Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y hoy vamos a hacer un vídeo sobre este próximo eclipse parcial de luna, eclipse de luna en Piscis, con la luna en Piscis, Sol-Mercurio en Virgo, Mercurio regente de Virgo. Eh, un eclipse o una luna llena, porque es una luna llena, que las lunas llenas se podrían considerar cierres o más que cierres, en la luna llena nos llega en esa oposición Sol-Luna, nos llega información. Como esa información está eclipsada, es probable que esa información sea interna, o sea, tengamos que revisar cosas internas a nivel de nuestra zona lunar, que nos da, que nos ofrece una zona de seguridad con una luna en Piscis. Después de un año y medio del eje nodal en Virgo Piscis, ahora ya ha pasado a Leo Acuario. Vamos a ver, o sea, este eclipse está lleno de matices, está lleno de complejidades. Iremos entrando poco a poco y pondremos la carta, por supuesto, para ir entendiendo, para intentar entender, porque es compleja esta luna llena. Entonces, una luna llena en Piscis después de ese eje nodal de año y medio en Virgo Piscis, mm, en el que hemos hecho un esfuerzo, un aprendizaje, yo diría un esfuerzo en el no esfuerzo, en el sentido de que el nodo norte en Piscis nos, nos invita o nos ha estado invitando durante este último año y medio en confiar en aquello que no es visible, en aquello que no está bajo nuestro control racional desde Virgo. O sea, ¿qué puedo hacer para tener determinado resultado? Que por supuesto en nuestro día a día tenemos esa parte de Virgo y es importante, ¿no? Y en esta luna llena precisamente Mercurio está ahí en Virgo. Entonces también nos hace plantearnos de una forma práctica, pragmática, qué pequeñas acciones cotidianas, eh, eh, qué detalles y qué acciones he de emprender para eh, para que pueda generar ese clima de confianza en aquello que no controlo. Um, entonces hemos hecho un camino este último año y medio entre Virgo Piscis de enfocarnos en ese nodo norte, de confiar en lo pisciano, que es ese orden que está más allá del orden racional, que tiene ese lado espiritual, tiene ese lado mágico, pero no es magia, es un orden universal, eh, pero que no está a la vista. No está a la vista, ni lo podemos tocar, ni lo acabamos de entender del todo. Tiene mucho que ver con la entrega, tiene mucho que ver con ese salto de fe. Entonces, mm, tenemos por un lado ese aspecto. La luna llena que nos llega información eclipsada, o sea, probablemente esa sensación sea muy interna. ¿Qué proceso he hecho yo? ¿Desde cuándo? Esta luna llena es una respuesta a una luna nueva, que ahí también hay un juego interesante. Es una respuesta a una luna nueva de febrero, mm, pero que no fue una luna nueva en Piscis, sino que fue una luna nueva en el grado 28 de Acuario, con el eje nodal en Virgo Piscis. Y ahora estamos en una luna llena Virgo Piscis con el eje nodal en Leo Acuario. Entonces hay ese juego de cambio de eje nodal, pero nos llega información de los procesos que iniciamos en, en esa luna nueva del grado 28 de Acuario. Um, entonces, conviene mirar esa luna nueva, finales de febrero, qué procesos se iniciaron. La temática probablemente tenga que ver con la casa.
donde está ese grado 28 de Acuario. Entonces tengamos en cuenta esa casa donde tenemos el grado 28 de Acuario, donde tenemos el grado 4 de Piscis, que es donde se da esta luna. Em, el grado 4 de Piscis que hace semisextil y quincucio con el grado 4 de Leo, que es donde tuvimos la cesta de Barbol, donde Júpiter activó la cesta de Barbol. Ese grado 4 tiene memoria. Todos los grados 4 de todos los signos tienen memoria porque forman parte de ese proceso de evolución de fondo, tanto en lo colectivo como en nuestra propia maduración. Eso es otro cajón. Em, entonces tengamos en cuenta ese final de Acuario, en qué casa cae, ese principio de Piscis, en qué casa cae y también dónde está Neptuno en Aries, la casa de, la casa de Aries y la casa de Virgo, que es donde está el Sol. Y voy a poner la carta porque va a ser un poco más clara las complejidades que están en juego. Aquí vemos de entrada que esta luna llena, este eclipse, oposición Sol-Luna, Sol conjunción Mercurio, forma un yod completo, además porque precisamente la lunación está en el punto medio entre la base del yod, que la forman Plutón y Neptuno. Pensad que en los últimos años y en muchas cartas natales podemos encontrar todo tipo de yods, también llamado el dedo de Dios, pero muchas veces nos encontramos yods cuya base es Plutón y Neptuno, porque precisamente ese sextil se ha ido activando y desactivando a lo largo de muchísimos años, décadas, diríamos. Entonces, encontrarnos con un yacht donde hay una conversación entre Plutón y Neptuno es bastante común. Los yachts o dedo de Dios son figuras que tienen su complejidad. ¿Por qué? Porque tanto el semisextil como los quincucios son aspectos de invisibilidad, de desconexión. Son aspectos que necesitan un ajuste, pero donde la información no circula con claridad. ¿Y por qué no circula con claridad? Porque los planetas implicados están en signos que no comparten ni modalidad ni elemento. Por lo tanto, esos 150 grados, que es un quincucio, por ejemplo, podríamos dividirlos entre una cuadratura y un sextil, que son 90 grados más 60 grados. Ahí hay una tensión, algo por resolver y un avance, un aprendizaje por el sextil. Pero son aspectos de maduración lenta, son aspectos que no son cómodos y que muchas veces, cuando se da la figura del Yod, se puede sentir con cierta sensación de frustración. Por eso mismo, porque la información no circula bien. Entonces vamos en esta luna llena, vamos a tener que enfrentarnos con sensaciones de frustración, con sensaciones de no saber, de incertidumbre. Es una luna llena que nos confronta mucho con la incertidumbre, con esa luna en Piscis que nos viene a recordar. ¿Qué podemos hacer ante la incertidumbre? Confiar, confiar en los procesos propios de la vida, en la inteligencia propia de la vida, porque la incertidumbre, aunque sí podemos hacer acciones concretas, prácticas, funcionar en nuestro día a día desde Virgo y con ese Mercurio en Virgo sobre todo, um, tenemos que poner orden en nuestro día a día porque esa base de orden, esa base práctica de lo cotidiano y ese estar enfocados en lo presente de Virgo nos da una buena base
para poder confiar, para poder seguir funcionando, para no bloquearnos ante la incertidumbre. Entonces es importantísima la parte de Virgo aquí. Pero este yacht, bueno, nos confronta a esa sensación de frustración o esta sensación de incertidumbre. Entonces, por un lado está Plutón, por el otro lado está Neptuno. Plutón en Acuario, Neptuno en Aries. Pensemos que cuando se dio la luna nueva en el grado 28 de Acuario, que de alguna manera ahora empezamos, nos llega información de esa luna nueva, fue justo en el momento de la conjunción, sería un día después creo, de la gran conjunción Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries, que generó muchísimas expectativas. Y yo creo que un poco de expectativas habla esta lunación, de cómo gestionamos las expectativas que no se cumplen. Um, y no sabemos por qué y no sabemos muy bien qué hacer para que se cumplan las expectativas, porque desde Virgo 1 más 1 es 2. O sea, em, eh, trazamos un plan, emprendemos una serie de acciones para tener una serie de resultados. Después resulta que la vida no funciona así. O sea, a veces sí, a veces no. Y ahí entra eh, todas las expectativas de ese nuevo gran inicio, ¿no? Tanto en lo colectivo como en lo personal, ahí donde tengamos el grado cero de Aries, todas esas expectativas puestas en cómo puedo, por un lado, hacerme cargo por Saturno de mi propio camino espiritual con Neptuno en Aries, cómo seguir mi propio criterio, cómo bajar mis sueños a lo material, cómo avanzar en esa dirección de quiero darle forma a aquello que baila en el mundo de los sueños o de las ilusiones neptunianas, ¿no? Entonces Saturno ayuda a aterrizar, por un lado, pero por otro lado, Neptuno neptuniza a Saturno. Entonces, esa extraña pareja sembró una semilla aquí que coincidió con esa luna nueva de la cual ahora tenemos una cierta respuesta o podemos ver un ángulo más, un ángulo más. Entonces, ¿por qué creo que tiene que ver con las expectativas? Porque todos los yachts que tienen en la base Plutón y Neptuno tienen que ver, por un lado, con Plutón, tiene que ver con el control, o sea, cómo puedo yo tener el control de la situación. Y la respuesta del otro lado del sextil de Neptuno es suelta el control y confía. No todo está en tus manos. O sea, tú puedes hacer desde Virgo, pero los resultados, tal y como tú los esperas, no están en tu mano. O sea, los resultados no están en tu mano. Y la vida te ofrece respuestas muy inesperadas. Entonces ahí entra yo creo que el gran protagonista de, de este eclipse, que es Urano, que hace la T cuadrada, podríamos decir, sí, partir, está menos de un grado, la T cuadrada con Urano, con la curiosidad de que en la luna nueva del grado 28 de Acuario de febrero, también estaba en cuadratura partil con Urano. Entonces tenemos mm, por cierto, aquello era un eclipse de sol, o sea, venimos de un eclipse de sol y esta es la respuesta en eclipse de luna. Es un proceso muy interno, un proceso de maduración, un proceso de resignificación de muchísima información, ¿no? Muy intenso y muy uraniano. Y Urano precisamente, ¿qué hace? Urano rompe con las expectativas. O sea, 1 más 1 es 3, o 5, o 7, o 1. O sea, Urano rompe con las expectativas. La necesidad de control de Plutón
que para resolver esa sensación de incertidumbre del dedo de Dios, que por eso le llaman en parte dedo de Dios, es que no está en tu voluntad, o sea, no va a depender enteramente de tu intención ni de tu esfuerzo, sino en gran parte de hasta qué punto vas a ser capaz de soltar la necesidad de controlar la situación y hasta qué punto vas a ser capaz de confiar y de aceptar desde Neptuno aquello que te venga, el resultado que te venga. Y ahí Urano, Urano genera caos, es un gran creativo, pero que rompe con las expectativas, los famosos uranazos. Entonces venimos de un eclipse, una luna nueva, un eclipse de sol con uranazo y esta es la respuesta, eclipse de luna con uranazo también. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que en todo ese proceso, cómo hemos gestionado los inesperados que han ido apareciendo de aquella semilla que plantamos. Igual pensábamos que estábamos plantando una tomatera y ha salido una berenjena. Eh, y bueno, ¿y cómo llevamos que sea una berenjena y no no una tomatera, ¿no? Eh, eh, Igual que o sea, Urano no es ni bueno ni malo. O sea, las disrupciones uranianas nos pueden ser golpes de suerte o golpes de mala suerte, pero es muy difícil interpretarlos como buenos o malos. O sea, un golpe de mala suerte nos puede aprender grandes avances, grandes aprendizajes, cosas totalmente inesperadas. Si nos abrimos, si nos flexibilizamos, si somos capaces de encajar aquello que en el momento interpretamos como un golpe de mala suerte, que no es otra cosa que no se cumplan las expectativas. Y a veces un golpe de suerte uraniano lo consideramos como bueno, porque nos encantan los golpes de suerte, pero puede traer unas consecuencias inesperadas que no son deseables tampoco. Entonces, Urano actúa de esta manera. Um, y bueno, hay más aspectos muy interesantes. Por supuesto, todo esto está siempre enmarcado en el gran sextil de los tres transpersonales. Pues hay ese transatlántico de fondo todavía en el que vamos subidos todos, donde hay una maduración de fondo lenta, pero que va a marcar a lo largo de muchos años, va a marcar un antes y un después muy marcado en nuestras vidas, ¿no? Tanto a nivel de sociedad como en lo personal. Porque a veces la gente me pregunta, ¿no? Sí, pero los planetas transpersonales actúan en lo personal. Por supuesto, o sea, los tránsitos sobre nuestra carta de los planetas transpersonales tienen mucho que ver con nuestras maduraciones profundas, que son poco visibles en el momento, que suelen ser momentos incómodos porque no acabamos de entender estas energías, pero que cuando pasan esos tránsitos, que siempre necesitan perspectiva de tiempo, necesitan años, cuando pasan esos tránsitos nos damos cuenta hasta qué punto nos influyen en lo personal también. Pero como no en el momento no sabemos cómo interpretarlos, pero sí los vemos proyectados en el afuera, pues los consideramos colectivos y sí, y lo son también, ¿no? Por esos tiempos largos que tienen, pues afectan a todo el mundo, pero por supuesto que actúan en lo personal y de forma muy profunda y muy potente. ¿Qué más aspectos hay? Pues hay un aspecto que es bastante difícil en este momento, eh, que es la cuadratura mm, aplicativa entre Marte y Saturno. Marte en Cáncer se está cerrando, se está construyendo esa cuadratura, Marte siendo regente de Aries, ¿no? Regente de ese Saturno, y con Saturno retrogradando. Entonces ahí también puede haber una gran dificultad para la acción, una gran dificultad
en el cuidarnos también, en el emprender acciones desde Marte claras y de autocuidado en cáncer, em, puede generar malestar. Esta cuadratura puede generar confusión. Con Saturno retrogradando ahí, podemos tener la sensación, y volvemos un poco a la sensación de Seyot, que puede llegar a ser frustrante, pero no olvidemos que que es una figura muy evolutiva, o sea, aprendemos muchísimo a través de los yots, pero la sensación en lo cotidiano puede ser de "Buah, aquí no veo claro", y además con la cuadratura Marte-Saturno, con ese Saturno retrógrado, como que podemos sentir que no acaban de salir las cosas, ¿no? Está difícil el camino que nos marca Saturno, se está retrasando, ¿no? Como hace el bicho esto de recalculando ruta, o no se está recalculando la ruta, ese Saturno. Entonces ahora mismo no lo tenemos del todo claro, y la acción puede ser confusa, mucha incertidumbre. No es un aspecto fácil. Que después veremos que hay cosas que ayudan mucho también, en esta carta, pero la complejidad es esta parte de aquí. Uranazos, cosas inesperadas, puertas que se abren inesperadas, y expectativas que se rompen también de forma inesperada, sensación de falta de control, necesidad de confiar y de entregarnos al fluir de la vida en Piscis, mm, sin saber, sin saber demasiado lo que va a pasar, ¿no? Estoy hablando sobre todo a nivel personal. A nivel de astrología mundial, podemos trasladarlo ahí, toda esa sensación de incertidumbre, pero estoy hablando a nivel personal, lo psicológico, lo emocional que nos puede mover, que después hay que aplicarlo a la carta natal, ¿no? Y hay que mirar sobre todo qué casas están implicadas, porque eso nos indicará mucho la temática que se está moviendo aquí, y la temática en la que podemos sentir ese disconfort que provoca este eclipse. Am, la cosa positiva es que en segundo plano, también hay un trígono aplicativo, se está formando el trígono Saturno-Júpiter. En noviembre del año pasado ya se acercaron mucho, con Saturno todavía en Piscis, con Júpiter en Cáncer. Se acercaron a menos de un grado, pero no llegaron a cruzarse. Empezó a retrogradar Saturno y no llegaron a tocarse. Ahora sí, ahora se van a cruzar, se van a tocar, y será el primero de tres trígonos. Ah, Eso es el inicio de una temporada interesante, muy creativa, con Júpiter en Leo, y muy activa, muy proactiva con Saturno el constructor, el arquitecto en Aries. Esos tres trígonos de fuego entre Saturno y Júpiter, que todavía se está formando, es como detrás de toda esta incertidumbre y detrás de todas estas expectativas no cumplidas, o esa sensación de bloqueo, de frustración que puede generar ese clima astral, detrás de todo esto, no perdamos de vista que estamos entrando en una temporada larga de trígonos entre Júpiter y Saturno. Y la relación entre Júpiter y Saturno tiene que ver con las expectativas, en el sentido de que Júpiter es qué quiero, qué dirección, qué sentido le encuentro, o sea, hacia dónde me expando, y Saturno es qué puedo, o sea, cómo le doy forma, cómo lo aterrizo, todo esto. Entonces, esos trígonos tienen que venimos de las tres cuadraturas entre Júpiter y Saturno, que es un aspecto mucho más de picar piedra, o sea,
de trabajo, de esfuerzo. Ahora entramos en una temporada larga de trígonos Júpiter-Saturno, donde mm, podemos ver que aunque hayamos sembrado tomates y estemos cosechando berenjenas, pues probablemente el precio de las berenjenas en el mercado o el sabor, si no vamos al mercado, si es para autoconsumo, el sabor de esas berenjenas es excelente. Entonces, lo que hemos sembrado no es lo que cosechamos, pero, am, pero se han abierto cosas muy interesantes. Y podemos cosechar algo inesperado que quizás sea mejor que lo que sembramos. Para eso también habrá que tener paciencia. O sea, estos trígonos, este es el primero, Saturno está retrogradando, Júpiter está directo, después se volverán a cruzar, Júpiter retrogradando, Saturno directo, y después hacen el último cruce, probablemente los dos directos, que será como la confirmación de todo ese proceso. También habrá que tener paciencia con esta cuadratura Saturno-Marte, que ahí puede haber cierta dificultad para la acción, cierto bajón a nivel energético. Um, yo creo que aunque sea aplicativa esa cuadratura, entre el eclipse pasado y este que viene, la parte más difícil ya la hemos pasado, que fue en el cuarto creciente, con la luna pasando por Escorpio. Ese cuarto creciente con la luna en Escorpio fue especialmente denso, especialmente conflictivo. Después ya la luna avanza y vamos hacia este eclipse parcial de luna. Um, pero bueno, han sido unos días, yo creo que difíciles. Y esta carta tampoco es sencilla, pero fijémonos en que ya está también Partil, ya está Partil, o entrará, o lo será en unos días, ese trígono Saturno-Júpiter que da mucha esperanza, que da mucha dirección. Ese Júpiter en Leo, muy creativo, muy expansivo, le permite resignificar ese recalculando ruta de Saturno, ese cómo puedo darle forma a esa creatividad, permite recalcular esa ruta de forma eficiente y hasta diría que entusiasta. Entonces, no todo es difícil. No es fácil esta luna llena, pero no todo es difícil. Entonces, a mí esta, esta carta, de alguna manera, me vino un libro a a la cabeza y al principio no veía del todo la relación, pero digo, a ver si me viene, no es porque sí. Y al final estuve como repasando un poco el libro, que yo lo tenía, pero no lo encuentro. O sea, son de estas cosas de que cuando necesitas un libro en ese momento no lo encuentras. Sé que lo tengo porque lo he leído varias veces, que es El viejo y el mar de Hemingway. Y me venía mucho esa historia. A mí es una novelita corta, o sea, casi que podríamos decir que es un cuento, es una novela corta que se lee muy fácilmente, y que es para mí uno de los libros que hay que leer sí o sí en algún momento. Yo lo leí con 20 y pocos años y uno de estos libros que te marca un antes y un después. O sea, que te lo lees y te impacta de una manera por cómo está escrito, por la sencillez, pero al mismo tiempo la profundidad y el impacto que genera Hemingway con su forma de narrar tan directa, tan descarnada.
es un libraco, es un libraco y hay que leerlo. Después hay varias películas también, se hicieron varias películas. El libro se escribió, si no me equivoco, en el 51 se publicó en el 52 y en el 58 se hizo una película con Spencer Tracy de protagonista, como el viejo, del viejo y el mar, pero creo que, esta no la he visto, creo que hay otra película con Anthony Quinn, que es un actor que le pega muchísimo a ese personaje. Entonces, el viejo y el mar, ¿por qué me recordó toda esta situación? Mm, por quienes no habéis leído el libro o por quienes sí lo habéis leído, pues os recuerdo un poco la historia. El viejo es un pescador viejo en Cuba, ahí por los años 50, que está pasando una muy mala racha, lleva casi 3 meses sin pescar nada, es extremadamente pobre y extremadamente estoico, resistente, ¿no? Y no pierde la esperanza ni las ganas de luchar, ¿no? Entonces cada día sale a pescar, pero lleva 84 días, para ser exactos, en la novela lleva 84 días sin pescar nada. Entonces en su entorno dicen que está salado, eso ahí pues, quiere decir que de alguna manera está pasando una racha de mala suerte y por un lado los pescadores jóvenes se burlan de él, ah, también le rehuyen, o sea, lo aíslan, es una historia dura, lo aíslan, se alejan de él porque como está maldito de alguna manera, está con esa mala suerte, pues no quieren que les pase esa mala suerte. Los pescadores viejos sienten compasión por él, les da pena y el único que está con él, que lo apoya, es un niño que se llama Manuel, Manolín, a veces sale Manuel, a veces sale Manolín, que es un niño que ha aprendido, toda la pesca la ha aprendido con el viejo. Lo que pasa es que los padres del niño le han prohibido salir a pescar con él precisamente porque está salado. Eh, entonces, Manuel le ayuda en todo lo que puede porque está muy agradecido, es su maestro, es su mentor de alguna manera y lo quiere mucho y lo admira mucho. Entonces, bueno, está muy al límite ya, está pasando hambre y el día 85 sale otra vez con su barca, sale a pescar, que además tiene que llevar el mástil porque llevan el mástil hasta la casa y cada día pues tiene que llevar el mástil, el arpón, todo el equipo de pesca. Entonces sale a pescar, se aleja un poco más que los demás pescadores y de repente le pica un pez gordo. Le pica un pez muy gordo que él todavía no lo ve y es una pesca muy artesanal, muy rudimentaria. Entonces él está con las manos aguantando la cuerda y es un pez con muchísima fuerza que lo arrastra mar adentro. Entonces la estrategia del pescador es el pez se tiene que cansar y él podrá hacerse con él cuando el pez se rinda o se canse, ¿no? Y para eso tiene que saltar fuera del agua porque cuando saltan fuera del agua, el, el- las aletas dorsales van cogiendo oxígeno, entonces ya no puede irse tan hacia el fondo. Entonces, en esa lucha con el pez está 3 días y 3 noches casi sin comer, come un poco de pescado crudo, tiene una botella de agua, pero ha pescado un bonito, come un poco de pescado crudo para no perder fuerzas, pero durante 3 días está luchando con ese enorme pez
con las manos llenas de heridas, con dolor de espalda porque se pasa la cuerda detrás, una lucha titánica, heroica, épica, que además Hemingway lo sabe describir, sabe tocar esa época, esa épica de una manera muy, muy sentida. Y finalmente el pez salta fuera del agua, se está agotando, pero empieza a dar saltos fuera del agua y se da cuenta de que es un marlín, o sea, es un pez vela, como el pez espada, enorme, más grande que su barca. Es enorme. Y entonces él está emocionadísimo, tenía las manos agarrotadas y llenas de heridas. De repente vuelve a coger fuerza al ver el pez, le vuelven a funcionar las manos y sigue en esa lucha hasta que consigue acercarlo lo suficiente para arponearlo y matarlo. Entonces lo ata al lado de la barca, que el pez con la espada y todo, pues es más largo que su barca, ¿no? Un pez enorme. Lo ata al lado de la barca para poder volver hacia puerto, ¿no? Entonces ahí es como para él es el gran golpe de suerte, ahí entra Urano. Entra Urano, es el gran golpe de suerte porque con ese pez se ha acabado su pobreza, se ha acabado el hambre, se ha acabado su mala suerte. Am, es la captura más grande y más increíble que ha tenido en toda su vida, ¿no? Entonces consigue por la misma ilusión, por la misma, por ese mismo golpe de suerte, pues consigue tener fuerzas para volver, pero se ha alejado muchísimo, porque ese pez le ha estado arrastrando durante 3 días mar adentro, se ha alejado muchísimo y en todo ese trayecto de qué buena suerte, ¿no? Qué buena suerte he tenido con ese pez y además en esos 3 días de lucha delirantes porque está pasando hambre, porque está pasando sed, por el esfuerzo mismo, por el no dormir, está en un estado medio delirante, pero también ha establecido un vínculo con ese pez, ¿no? Entonces le tiene un gran respeto, o sea, um, le sabe mal el tener que matarlo, pero al mismo tiempo le está muy agradecido, ¿no? Y habla con el pez. Y en ese camino de vuelta, como es muy largo, empiezan a aparecer tiburones. Unos detrás de otros empiezan a aparecer tiburones que se van comiendo el marlín que está atado al lado de la barca, en el agua. Entonces entra en una lucha con los tiburones, la llegada de los tiburones, otra vez Urano, la suerte, la mala suerte, lo inesperado. Hay un momento que el viejo Santiago, el pescador, dice, cuando los tiburones están comiendo su captura, dice, la suerte tiene extrañas formas de mostrarse, o sea, tanto en la buena suerte como en la mala suerte, ¿no? Entonces él lucha con los tiburones, en esa lucha pierde el arpón, mata a varios, ata su cuchillo a un remo, consigue matar a varios tiburones, después con un palo también intenta alejar, o sea, está en una constante lucha. Al final el hombre pues lleva más de 4 días y noches de lucha constante con una fortaleza interna increíble, eh, porque no se rinde en ningún momento, ¿no? Ni cuando los tiburones están comiendo el marlín. Entonces, lucha, pero hay un momento que resulta que los tiburones se han comido todo el pez, solo queda la espina, queda parte de la cabeza, la cola y queda la espina. Entonces, ha perdido a través del mayor golpe de suerte que ha tenido en su vida,
que además lo sacaba de la pobreza y lo sacaba del hambre, eh, lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. Él sigue hasta el puerto, deja la barca en la playa, saca el mástil agotado, totalmente al límite de sus fuerzas, llega hasta su casa, deja ahí el mástil en la puerta y se acuesta a dormir. Y ahí hay un final incómodo para muchas personas, pero que a mi parecer es un final totalmente magistral de Hemingway porque lo deja todo abierto. Tal y como llega Santiago a la casa, la sensación es que se acuesta a dormir y se muere. O sea, una de las posibles interpretaciones es que derrotado, totalmente agotado, al límite de sus fuerzas, el viejo, el viejo Santiago se acuesta en la cama y se muere. Pero hay otras interpretaciones. Entonces, por la mañana, cuando llegan los demás pescadores a la playa y ven este tremendo esqueleto de marlín atado a la barca de Santiago, o sea, se sorprenden muchísimo. Primero porque lo daban por muerto, porque llevaba mucho tiempo en el mar y no había vuelto. Después porque había sido capaz de traer, después de tantos días de lucha, había sido capaz de traer ese gigantesco pez con la tragedia que traía, con la tristeza de haberlo perdido por los tiburones, pero el mismo hecho de haber sido capaz de traerlo a casa, eh, un pez que ninguno, que nadie había visto tan grande, que nadie había sido capaz de capturar una bestia tan fuerte y tan grande, que el viejo fuera capaz de esa hazaña, generó muchísimo respeto. O sea, todo el mundo, más allá de la buena suerte o de la mala suerte, Santiago se dignificó enormemente a través de esa lucha estoica y a través de esa captura. Todo el mundo, todo el mundo admiró su fuerza, su tenacidad. Um, entonces, de repente, se generó como un gran respeto alrededor de él y Manuel, el niño, va a ver a Santiago y ahí es como no sabemos si es onírico, si es fantasía del niño, pero se generan una serie de conversaciones en el futuro ya donde salen a hacer aventuras juntas porque Manuel, que está emocionado y viendo a Santiago malherido, está, está asombrado está emocionado de ver al viejo en ese estado y le dice, ya no haré más caso a mis padres a partir de hoy, siempre iré a pescar contigo y no te abandonaré nunca más, ¿no? Entonces, a mí este clima astral, este momento en lo emocional, en lo vital, me recuerda un poco ese viejo y el mar, ese Urano, se rompen las expectativas, las cosas no salen tal y como esperamos muchas veces, la acción se dificulta con Marte-Saturno retrógrado, puede haber una sensación de agotamiento, puede haber una sensación de por qué, con ese Urano, ¿no? De por qué si yo desde Virgo
trabajo para A, me sale Z, eh, y al mismo tiempo está hablando ese trígono que se está montando, ese trígono Saturno, ese trígono de fuego, Saturno-Júpiter, donde se abre una esperanza de futuro en el que esas berenjenas que plantamos como tomates nos pueden traer grandes sorpresas. Esas puertas inesperadas um, que ha abierto Urano nos pueden llevar a lugares que no podíamos imaginarnos, ¿no? Esas puertas que igual en un momento dado estamos en ese juego de interpretarlas como buena suerte, qué buena suerte, he pescado un pez enorme, qué mala suerte, los tiburones se me lo comen, ah, y estamos en esa lucha cotidiana entre nuestras expectativas y después la vida real, en esa tragedia humana, porque hay una parte, ¿no? Mm, que tenemos que entregarnos a ese movimiento donde tenemos esa tendencia de interpretar las cosas como buena suerte, mala suerte, esto me suma, esto me resta desde Virgo, y resulta que a veces lo que resta suma y lo que suma resta, o sea, cuando lo vemos con perspectiva de tiempo o cuando lo vemos desde ese punto de vista uraniano, más transpersonal, donde no hay ese componente moral sobre nuestras interpretaciones. Entonces se abre un panorama que también en el libro, en esa interpretación abierta del final, hay hay una esperanza de futuro y hay un cambio de generación. O sea, y estamos en este momento, en esta época de eclipses, y hablando de esa conjunción en el grado cero de Saturno-Neptuno, de la luna nueva en Acuario que sembró de alguna manera esta luna llena de ahora, ambos eclipses también, estamos en esa muerte de lo viejo y nacimiento de lo nuevo. Que esos momentos de gran incertidumbre, porque ni lo viejo acaba de morir, ni lo nuevo acaba de nacer, ahí es cuando surgen todas las dudas, cuando pueden surgir en lo personal, en lo cotidiano, muchos juicios sobre la suerte, la buena suerte, la mala suerte. Em, y de alguna manera el trígono Júpiter-Saturno de expansión futura, porque empieza el primer trígono, pero hay dos más, ese trígono marca ese final, o sea, viene a ser ese final, ese nacimiento de lo nuevo. O sea, Manuel decide, esté muerto o no, porque no lo sabemos, el viejo Santiago, Manuel lo admira tanto que decide seguir con su legado, decide continuar, decide coger todo el conocimiento, toda la sabiduría que ha aprendido y la gran lección de vida que ha aprendido del viejo Santiago, que de alguna manera en la novela viene a ser que la vida nos puede dañar, la vida nos puede destruir, pero no nos puede vencer. O sea, Santiago lo pierde todo, pero sale victorioso de su pérdida. Entonces esa energía joven que nace tomando el relevo de esa sabiduría y de esas lecciones de vida de lo viejo, estamos en ese punto. Entonces, si sentimos cierta sensación de bloqueo o entramos en queja o entramos em, en duda, en incertidumbre, en ansiedad, o sea, la luna llena en Piscis con ese eclipse también. Piscis tiene que ver con la ansiedad, con el miedo al vacío, con el miedo a ese descontrol. Entonces, también
nos va a poner delante de nuestra propia ansiedad, ¿no? Nuestra propia angustia incluso. Eh, ¿cómo, cómo, cómo podemos mirar hacia adelante y decir, no, no, es que estamos en ese relevo interno de acabar de soltar lo viejo y de darle el relevo a Manuel y, y, y echarnos a la mar, con, con o sin el viejo Santiago, pero siempre con su presencia de no rendirse jamás y de salir victorioso a pesar de las cosas de la vida, ¿no? Bueno, a mí es una novela que me emociona profundamente. Siempre me ha emocionado profundamente esta historia. Si no la habéis leído, uf, tenéis que leerla. Si la habéis leído, aprovechad para volver a leerla. Se lee en una tarde y es una maravilla para mí. Am, bueno, y me ha recordado mucho este momento de entre eclipses, con un eclipse total de sol mm, muy intenso, este eclipse parcial de luna, entre estos dos eclipses, pero también entre los dos eclipses, porque este marca un final, o sea, nos llega información para que podamos cerrar del todo la temporada de eje nodal Virgo-Piscis y para que podamos enfocarnos con ese Júpiter en Leo, para que podamos enfocarnos en un año y medio muy interesante de ah, expansión, de creatividad, de autenticidad del eje nodal en Leo Acuario. Y me salía esta historia. Entonces, me parece un momento muy intenso, muy interesante, nada cómodo, muy complejo, pero que estas imágenes, estas historias nos pueden ayudar y estos aspectos, ¿no? Como el trígono Júpiter-Saturno, nos pueden ayudar a decir, uff, qué bien también, ¿no? Qué bien también. Y salgamos a la mar. Bueno, eh, hasta aquí salgamos a navegar, quiero decir, en la vida, ¿no? Sigamos navegando de forma expansiva. Bueno, hasta aquí el vídeo. Para terminar, recordaros que están abiertas las inscripciones de los cursos para el próximo trimestre, que empezaremos a mediados finales de septiembre hasta mediados finales de diciembre. Son 3 meses de webinars, 2 horas de webinars semanales durante 3 meses, eh, que más que un curso, que también hay una parte teórica de introducción, es en grupos pequeños, en un ambiente íntimo, ir trabajando con las cartas natales para perderle el miedo. El miedo a qué, el miedo a esto, ¿no? Cuando vemos esto, ¿qué quiere decir todo esto? Está claro que en 3 meses no nos vamos a convertir en astrólogos, o sea, eso es un camino de vida, pero hay que perderle el miedo a esto, que son muchas dimensiones, que tienen mucha complejidad, pero que al igual que Santiago y Manuel, hay que aprender a navegar dentro de la complejidad. Y en la astrología, si no nos atrevemos a navegar dentro de la complejidad, no nos atrevemos a salir a la mar. Entonces, el meternos en las cartas natales, el dialogar las cartas natales, hablar de signos, casas, planetas, aspectos, cómo se combina todo esto y cómo podemos encontrar muy diferentes capas de narrativas que cuando nos metemos tienen mucho sentido, nos aportan mucho sentido y nos aportan mucha perspectiva acerca de nuestra vida, de nuestro entendimiento, autoconocimiento, entendimiento de los demás también. Entonces, os animo a que os apuntéis, están abiertas las inscripciones para el próximo trimestre.
Más adelante volveré con los talleres de heliocéntrica, o sea, habrá varias propuestas de talleres, pero ahora están abiertas esas inscripciones para ese trimestre que después, para quien quiera, tiene continuación, siempre ir buscando ampliar un poco más la complejidad y la profundidad. Bueno, pues hasta aquí hoy. Muchas gracias por estar ahí y, y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.